Bien, les comparto entonces el Power. Ahí ya ven la pantalla que les estoy compartiendo. Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, ahí lo proyecto en la pantalla completa. Bueno, algo importante que les quería decir, tengan en cuenta lo que vamos a ir trabajando, lo que voy a ir hablando, quizás en lo que más haga hincapié son los contenidos que nos vamos a centrar más en la parte del parcial, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. No hace falta que escriban lo que está en el Power, porque yo se lo vamos a subir a la plataforma, sino sí vayan escribiendo por ahí cosas que yo voy diciendo, ¿sí? Algunas estrategias o, no sé, conceptos, definiciones, algo que voy diciendo que por ahí no está en PowerPoint, ¿sí? Pero no voy a decir nada distinto de lo que no está en el cuadernillo, ¿sí? Bueno, esta primera unidad, como les decía, hace referencia a la geometría analítica, ¿sí? Como les decía, al principio son muchas fórmulas y es como que hay que saber todo de geometría para poder resolver un solo problema, ¿sí? Pero nosotros vamos a centrarnos en algunos conceptos. La primera parte que quería revisar es la definición o a qué hace referencia la geometría analítica, ¿sí? ¿Ustedes estuvieron leyendo algo de esta primera unidad? Y No, profe, profesor. ¿solo entera? No. ¿No? Bien. ¿El resto? Algo, no todo. Bien, bueno. Esta primera unidad parece un poco larga, pero ya van a ver que cuando saquemos en limpio las fórmulas y los conceptos que tenemos que saber, termina siendo simple, ¿sí? Y hay varias cosas que se relacionan, que ya las vamos a ir analizando. Bueno, primero entonces, ¿qué estudia la geometría analítica? ¿Sí? La geometría, ¿sí? Nosotros sabemos que está relacionada con la parte de figuras geométricas y del estudio de las figuras y las propiedades, ¿sí? Y lo vamos a trabajar usando los sistemas de coordenadas, ¿sí? Vamos a resolver problemas geométricos a través de la parte analítica, ¿sí? Los métodos a través del álgebra, de los métodos algebraicos, ¿sí? Por eso yo les decía recién que acá aparecen muchas fórmulas, ¿tá? Entonces vamos a tratar de resolver problemas geométricos a través del álgebra, a través de fórmulas, de métodos algebraicos. Sistemas de coordenadas, ¿sí? ¿Saben lo que es un sistema de coordenadas? Sistema de ejes cartesianos. Sí, X e Y. Perfecto. Eje de las abscisas, eje de las ordenadas, o eje X, eje Y, eje Y, ¿sí? Bien. Eso es lo principal que tenemos que saber, ¿sí? La idea principal de esta unidad, que es tratar de resolver problemas geométricos a través del álgebra, ¿sí? Primer concepto que aparece en esta unidad, y acá empezamos a trabajar con fórmulas. Distancia entre dos puntos, ¿sí? Nosotros tenemos dos puntos en el plano y queremos calcular la distancia. Esta fórmula de distancia entre dos puntos nos permite resolver un montón de problemas, que por ahí un enunciado puede decir una determinada cosa y no les está diciendo que calculen la distancia entre dos puntos. Pero ustedes tienen que darse cuenta que si me pide eso, significa que tengo que calcular la distancia entre dos puntos, ¿sí? Por ejemplo, un problema que, si no me equivoco, creo que estaba ahí en la parte del cuadernillo, o en la parte del práctico, no me acuerdo, pero está ahí en el cuadernillo, que les daba tres vértices, ¿sí? Les daba 3 puntos, que eran 3 vértices de un triángulo, y les pedía que determinaran, o que demostraran, si era un triángulo equilátero o no. ¿Sí? Planteamos un problema geométrico, porque un triángulo equilátero está dentro de la parte de la geometría. Planteamos un problema geométrico y lo vamos a resolver con un método algebraico, con una fórmula, ¿sí? A mí me piden que demuestre si esos 3 puntos son los vértices de un triángulo equilátero.
En ningún momento me dice que tengo que calcular la distancia entre dos puntos. Eso me tengo que dar cuenta yo. ¿Sí? Me anticipo. Triángulo equilátero tiene los tres lados iguales. Entonces, si yo saco la distancia entre los tres puntos tomados de a dos, me debería dar ¿qué cosa? Esos tres valores. Iguales. Igual, el mismo Iguales. valor. Exactamente, el mismo número, perfecto. Entonces, a eso hago referencia cuando digo que el problema, ya sea en el práctico, en el parcial o en el examen, no les va a decir, calcule la distancia entre dos puntos, sino que va a ser una herramienta que ustedes van a usar para resolver otro problema, ¿sí? Siempre vamos a trabajar en el plano, ¿sí? Es decir, en dos dimensiones, x, y. Siempre vamos a trabajar con pares ordenados. Un punto es un par ordenado, es decir, que está formado por dos coordenadas. La primera siempre, acuérdense que era de x, la segunda de y. ¿Sí? Entonces, si queremos calcular la distancia entre dos puntos, supongamos que el primer punto es x1, y1, y el otro punto es x2, y2. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la distancia entre dos puntos? Con esta fórmula. Es la raíz cuadrada, ¿sí?, de la suma de los cuadrados de las restas de las coordenadas de x y las coordenadas de y. ¿Me siguen? ¿Sí? Yo les doy, o ustedes tienen dos puntos, y van a hacer la coordenada de x del primer punto, menos la coordenada de x del segundo, lo elevan al cuadrado. La coordenada de y del primero, menos la coordenada de y del segundo, lo elevan al cuadrado, suman esos resultados y le sacan la raíz cuadrada. Como nosotros estamos trabajando con distancia, ese número, que puede ser un número entero, un número natural, puede ser un número con coma, una fracción, ¿sí?, va a ser como, sí o sí, si estamos trabajando con distancia. O sea, ¿la unidad se refiere? No, el número, ¿qué signo va a tener? Positivo tiene que ser. Sí o sí Positivo. positivo. Bien, sí o sí va a ser positivo. Una consulta, Además, fíjense, es parecido, o sea, digamos, mirándolo así, es parecido a la regla de la hipotenusa, digamos. exactamente. Sí. La Es- demostración de por qué la distancia se calcula así sale del teorema de Pitágoras. Una ¿Sí? consulta, Sofía dice que está en espera para entrar a la clase, una de las chicas. A ver si yo la puedo... A mí recién me pareció, yo Ya. acepté, ¿eh? Ya entré, Ah, Sole. bien. Gracias. Bien, entonces les decía, nosotros nos vamos a concentrar únicamente en la fórmula, ¿sí? Aprendemos esa fórmula y esa fórmula nos va a permitir resolver un montón de problemas más, ¿sí? Bueno, les decía, este número siempre les va a dar positivo, primero porque estamos trabajando con distancia, y segundo porque trabajamos con la raíz cuadrada, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá con esa primera fórmula? Sigo. Otro concepto que aparece en esta primera parte es la pendiente de Perdón, una profe. recta. Sí, Antes que se vaya a la pendiente de una recta. sí. En el cuadernillo tenemos el teorema de Pitágoras y hablamos, quizás sea una pregunta tonta, pero bueno, yo prefiero pecar por tonta, ¿no? En el cuadernillo tiene usted ahí el teorema de Pitágoras, bueno, donde tenemos que distancia al cuadrado es el P1 por P2, pero también después se va a calcular el segundo, el tercer lado, formando un ángulo recto. Con el teorema de Pitágoras. Claro, en el mismo ejercicio, apenas empezamos en el cuadernillo, usted Sí. la primera parte, excelente, y la reentendía hermoso. ¿Sí? Bien, déjame Después que... dice, en la parte del ejemplo que dice, demostrar que los puntos P1, P2 y P3, porque ya calculamos el tercer lado, son vértices de un ángulo, de un triángulo equilátero. Bien. Y ahí Sí. nos va lo mismo y nos está dando ahí ya un resultado, que a mí ahí ya se me hizo lío. Bien, bueno, eso es lo que yo les decía recién. Ese es justo el ejemplo, mira, ahí déjame ver si puedo abrirlo acá y se los comparto. Ese es justo el ejemplo que yo les decía recién del triángulo, de un caso particular
para usar Sí. la definición o la fórmula de distancia entre dos puntos sin necesidad de calcular la distancia entre los dos puntos, o sea, sin que yo te pida cuál es la distancia entre los dos puntos, ¿sí? Dame un segundo que ya lo abro acá en el PDF y se los comparto, a ver si es esto mismo que vos me estás diciendo. Dame un segundo que esta compu está lentísima. A ver, yo les voy a compartir acá el cuadernillo. Ahí ven el cuadernillo. Claro, sí. Es apenas comienza el cuadernillo, profe, que Sí. usted ahí explicó la distancia entre dos puntos y antes que comience la pendiente de una recta. Ujú. Bueno, en esta parte, vea ahí, bueno, esa es la parte de la solución, Sí, ¿sí? sí. Bueno, ahí en la parte de la solución, yo no sé quién, seguramente soy yo la que no la entiende, pero ahí me dice P1 por P2 es igual a raíz cuadrada de lo que vale el P1 más, estaría entre paréntesis P2, es igual a 6 raíz cuadrada de 2, Sí. ¿sí? Bien. Acá, mira, primero, no es P1 por P2, sino que es una forma de representar la distancia entre dos puntos. Vos lo podés escribir Sí. la D o calcular así, la distancia, Sí, esa sí, es la distancia entre esos dos puntos, ¿sí? sí. Después, este número, que es 6 raíz cuadrada de 2, es el resultado de todo esto, ¿sí? Sacando radicales afuera, ¿sí? Repartiendo la raíz y resolviéndolo. Pero si en la prueba, vos me pones, en el parcial, perdón, vos pones el resultado que te da en la calculadora con coma, también está bien, ¿sí? Ah, bien. Ellos vieron, Steffi, vieron en Matemática 1 escribirlo así con la raíz y sacar radicando afuera. No, racionalización, digamos que viene del tema del secundario. Pero como decís Bien. vos, si lo escriben, porque eso daría 72, ¿no es cierto? Porque tenemos 6, menos 3 da 6, al cuadrado 36, más 36 da 72. Si ustedes ponen raíz cuadrada de 72, está bien también. O como dice María Eugenia, lo ponen como con número decimal. Claro. Es otra forma de expresarlo, porque como 72 es 2 por 36, es como que ahí se distribuyó raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 36. Entonces queda, la raíz cuadrada de 36 es 6, y la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Está racionalizado eso. Bien. ¿Sí? Pero si vos lo dejás así, o si directamente, a ver, ya te digo, si vos directamente eso lo pones como 6, si pones 8,48, por ejemplo, ¿sí? Que es lo que te da con la calculadora, también está bien. ¿Sí? ¿Qué es lo importante acá? Que vos demuestres y llegues a la conclusión que en los tres cálculos que haces de distancia te da el mismo número. Bien. Fíjate, Mario, fíjate que arriba está el triangulito, cómo se aplicaría el teorema de Pitágoras entre los dos puntos, y que en realidad es el teorema de Pitágoras donde se calcula la hipotenusa del triangulito que se forma. Ustedes ya vieron el teorema de Pitágoras. Sí. Entonces ahí tiene el P1, el P2, y es calcular la variación entre las X, la variación entre las Y, cada uno se eleva al cuadrado, y después la raíz de eso daría la distancia, que es el valor de la hipotenusa. Eso es lo que se tienen que imaginar con cada par de puntos. Ok, gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, quedó claro entonces, bueno, y acá llega la conclusión que como las tres distancias son iguales, entonces realmente el triángulo es equilátero. ¿Sí? Bueno, vamos a la parte de pendiente de una recta. Vuelvo al Power. Ahí ya lo ven. Bien.
esta parte estaba. Pendiente de una recta. ¿Qué tenemos que saber de esta definición también? Primero, la pendiente, vamos a poder calcular el ángulo de inclinación, ¿sí? Dependiendo cómo sea el ángulo de inclinación de esa recta, va a ser la pendiente de la recta, ¿sí? El ángulo de inclinación siempre, fíjense acá en este grafiquito, que es el mismo que tienen ahí en el documento, ¿sí? El ángulo de inclinación siempre va a ser el ángulo que se forma con el semieje positivo de las X y la recta que va a estar dirigida hacia arriba, ¿sí? Ese ángulo siempre va a estar comprendido entre 0 y 180 grados, ¿sí? Ese va a ser el ángulo de inclinación, ¿sí? Si el ángulo es menor a 90, va a estar como más cerquita al eje de las X. Si el ángulo es mayor a 90 y menor a 180, va a estar como más alejado, ¿sí? Va a ser mayor la amplitud con respecto al eje positivo de las X. Si nosotros a ese ángulo le calculamos la tangente, ¿sí? Si a ese ángulo le calculamos la tangente, ahí vamos a calcular la pendiente de esa recta, pendiente o coeficiente angular, ¿sí? Fíjense que acá aparecen dos fórmulas para calcular la pendiente, ¿sí? Esta segunda la vamos a trabajar más adelante, ¿sí? Pero quiero que analicen esto, que la pendiente de una recta se puede calcular a través de la tangente del ángulo de inclinación, ¿sí? O a través de esta división o de esta fracción. ¿Qué necesito acá, ¿sí? Para poder calcular la pendiente de una recta? A diferencia de esto, que es solamente con el ángulo de inclinación ya está. Dos puntos de vuelta. Perfecto, 2 puntos, ¿sí? Por los cuales pase esa recta, ¿sí? Si yo tengo los 2 puntos, puedo calcular esa pendiente, ¿sí? Y si yo tengo que m es igual a la tangente de alfa, y que m es igual a esta fracción, ¿qué tendría que pasar, ¿sí? Matemáticamente con la tangente del ángulo de inclinación y la fracción que tengo de este otro lado? ¿Cómo deberían ser? Profe, disculpe que la interrumpa, pero ahí puso la profe que se está por cortar el Zoom, así que podríamos cortar y volver a conectarnos por el mismo link. Sí, bueno, sí. Bueno, ahí corta la reunión y nos volvemos a conectar. Dale.